Bueno, amigos, nada, que Dios ha querido regalarnos todavía un tiempo más primaveral, digamos, o de otoño, como queramos verlo. En estos días en que lo que se anunciaba era un tormento temporal, que sí parece que ha caído en los estados más al norte, ¿no? Entonces yo y Lulo y Apuki seguimos aprovechando para dar un paseo por acá, por nuestro lago. Yo les decía el primer día, el 23 de diciembre, les decía que sobre todo esto era para si usted estaba solo en casa o estaba atravesando un problema o conocía a alguien, ¿no?, a quien compartirle estos cuentos, porque hay mucha gente triste, mucha gente sola en las Navidades. Amigos, yo no sé cuántas personas van a escucharme, cuántas personas van a tener la paciencia en este reto que me hice yo mismo de leer estos 15 cuentos publicados por Anaya en el 2012. Pero déjenme decirles que una amiga por quien llevo orando hace un buen tiempo ya, está enferma y seguramente me está viendo ahora. Ella me escribió por interno. Yo no lo sabía, pero ella estaba recibiendo las notificaciones del video y estaba escuchando mis lecturas. Esta amiga está muy enferma, pero a pesar de eso no ha perdido la fe y yo no he perdido tampoco la fe de pedirle a Dios por ella, por un milagro. La cuestión es que mi amiga me dijo: pastor, le agradezco por los cuentos, me han gustado mucho. Esa amiga ha salvado esta lectura de los cuentos. Aunque fuera ella sola y para ella sola estuviera yo leyendo, ya basta. Así que, amiga, espero que Dios te dé el milagro que le estamos pidiendo. Te queremos mucho, muchos te queremos también. Y sé que eres alguien que amas la Navidad. Y es muy triste estar enfermo como lo estás tú en esta época. Por si fuera poco, supe también con el padre de otro amigo, que este amigo también está enfermo. Y se detectó su enfermedad hace poco más de un mes. Y en estos días de Navidad comenzó a darse un proceso de quimioterapia. No sé si mi amigo estará viendo los videos, no lo sé, pero el padre sí. Entonces, para ti, papá de mi amigo, también van estos videos, pero también para tu hijo, mi amigo, contemporáneo conmigo. Algo interesante, ¿no? Un amigo que está viendo los videos, que vive en Florida, y por supuesto está curioso de ver el tiempo por acá, ¿no? Hoy yo había anunciado ya que esto iba a estar congelado y miren cómo está. Así es el tiempo por acá, por la zona de Washington, D.C., Maryland. Pero el amigo vio que en algunos momentos de los videos yo lo estaba leyendo de noche, en algunas partes de noche. Y el amigo me mandó a decir que por favor no me expusiera al peligro en esos lugares solitarios. Pero lo vi como un lindo gesto y de preocupación de mi amigo por mí. Así que, amigo, tampoco voy a decir tu nombre, pero te agradezco por preocuparte, ¿eh? Y bueno, ya ves, te estoy haciendo caso, mira, lo estoy haciendo de día últimamente. Y bueno, por último, les decía que esto es un reto que yo me lancé para hacer en estos días de Navidad, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, tal y como lo propone Anaya cuando publicó estos 15 cuentos. Sin embargo, algunos amigos me están desafiando a seguir un poco más allá de la Navidad. Tal vez le tome la palabra, ¿eh? La lectura es un ejercicio bien importante y si es una lectura compartida, pues tiene más beneficios. Así que lo voy a pensar, De hecho, un amigo, papá de 2 niños, pues vio el cuento del abeto de Hans Christian Andersen. Y este amigo me dice: por favor, léenos el cuento del terrón coscorrón, porque el abeto, después que fue cortado y fue puesto en aquella única noche de gloria con las luces y con la estrella, escuchó un solo cuento, el único cuento que escuchó leer en su vida, y fue el cuento del terrón coscorrón. Sin embargo, en
El cuento solo se menciona que el abeto escuchó el cuento, pero no se lee el cuento. Bueno, nada, si no encuentro por ahí en alguna parte el cuento del terrón coscorrón, pues lo voy a tener que inventar. Pero voy a analizar el reto que me están lanzando algunos amigos de seguir leyendo algunos libros que tienen significado para mí, pero que pueden tenerlo también para ustedes y que no están en todas partes, ¿no? Voy a pensarlo. Pero voy ahora con el cuento de hoy. Les advierto, como otros cuentos ya que he leído, está fuerte, a pesar de un nombre tan navideño y tan inocente. La mula y el buey, de Benito Pérez Galdós. Y voy a estar orando por los enfermos, por los amigos que he mencionado y por otros que tal vez me escriban también. Y espero que me cuenten de los milagros, porque yo creo en un Dios que hace milagros. Pero ahora les voy a leer el cuento. La mula y el buey, de Benito Pérez Galdós, para ser leído el 29 de diciembre. Cesó de quejarse la pobrecita, movió la cabeza, fijando los tristes ojos en las personas que rodeaban su lecho. Extinguióse poco a poco su aliento y expiró. El ángel de la guarda, dando un suspiro, alzó el vuelo y se fue. La infeliz madre no creía tanta desventura, pero el lindísimo rostro de Celinina se fue poniendo amarillo y diáfano como cera. Enfriáronse sus miembros y quedó rígida y dura como el cuerpo de una muñeca. Entonces llevaron fuera de la alcoba a la madre, al padre y a los más inmediatos parientes, y 2 o 3 amigas y las criadas se ocuparon en cumplir el último deber con la pobre niña muerta. La vistieron con riquísimo traje de batista, la falda blanca y ligera como una nube, toda llena de encajes y rizos que la asemejaban a espuma. Pusiéronle los zapatos, blancos también, y apenas ligeramente gastada la suela, señal de haber dado pocos pasos. Y después tejieron con sus admirables cabellos de color castaño oscuro graciosas trenzas enlazadas con cintas azules. Buscaron flores naturales, mas no hallándolas, por ser tan impropia de ellas la estación, tejieron una linda corona con flores de tela, escogiendo las más bonitas y las que más se parecían a verdaderas rosas frescas traídas del jardín. Un hombre antipático trajo una caja algo mayor que la de un violín, forrada de seda azul con galones de plata y por dentro guarnecida de raso blanco. Colocaron dentro a Celinina, sosteniendo su cabeza en preciosa y blanda almohada, para que no estuviese en postura violenta, y después de que la acomodaron bien en su fúnebre lecho, cruzaron sus manecillas, atándoselas con una cinta, y entre ellas pusiéronle un ramo de rosas blancas, tan hábilmente hechas por el artista que parecían hijas del mismo abril. Luego las mujeres aquellas cubrieron de vistosos paños una mesa, arreglándola como un altar, y sobre ella fue colocada la caja. En breve tiempo armaron unos al modo de doseles de iglesia con ricas cortinas blancas que se recogían gallardamente a un lado y otro. Trajeron de otras piezas cantidad de santos e imágenes que ordenadamente distribuyeron sobre el altar, como formando la corte funeraria del ángel difunto, y sin pérdida de tiempo encendieron algunas docenas de luces
en los grandes candelabros de la sala, los cuales, en torno a Celinina, derramaban tristísimas claridades. Después de besar repetidas veces las heladas mejillas de la pobre niña, dieron por terminada su piadosa obra. 2. Allá en lo más hondo de la casa sonaban gemidos de hombres y mujeres. Era el triste lamentar de los padres que no podían convencerse de la verdad del aforismo angelitos al cielo, que los amigos administran como calmante moral en tales trances. Los padres creían entonces que la verdadera y más propia morada de los angelitos es la tierra, y tampoco podían admitir la teoría de que es mucho más lamentable y desastrosa la muerte de los grandes que la de los pequeños. Sentían, mezclada a su dolor, la profundísima lástima que inspira la agonía de un niño, y no comprendían que ninguna pena superase aquella que destrozaba sus entrañas. 1000 recuerdos o imágenes dolorosas les serían, tomando forma de agudísimos puñales que les traspasaban el corazón. La madre oía sin cesar la encantadora media lengua de Celinina, diciendo las cosas al revés y haciendo de las palabras de nuestro idioma graciosas caricaturas filológicas que afluían de su linda boca como la música más tierna que puede conmover el corazón de una madre. Nada caracteriza a un niño como su estilo. Aquel genuino modo de expresarse y decirlo todo con 4 letras y aquella gramática prehistórica, como los primeros bajidos de la palabra en los albores de la humanidad, y su sencillo arte de declinar y conjugar, que parece la rectificación inocente de los idiomas regularizados por el uso. El vocabulario de un niño de 3 años, como Celinina, constituye el verdadero tesoro literario de las familias. ¿Cómo había de olvidar la madre aquella lengüecita de trapo que llamaba al sombrero tumello y al garbanzo babancho? Para colmo de aflicción, vio la buena señora por todas partes los objetos con que Celinina había alborotado sus últimos días, y como estos eran los que preceden a Navidad, rodaban por el suelo pavos de barro con patas de alambre, un San José sin manos, un pesebre con el niño Dios, semejante a una bolita de color de rosa, un rey mago montado en arrogante camello sin cabeza. Lo que habían padecido aquellas pobres figuras en los últimos días, arrastradas de aquí para allí, puestas en estas o en la otra forma, solo Dios, la mamá y el purísimo espíritu que había volado al cielo lo sabían. Estaban las rotas esculturas impregnadas, digámoslo así, del alma de Celinina, o vestidas, si se quiere, de una singular claridad muy triste, que era la claridad de ella. La pobre madre, al mirarlas, temblaba toda, sintiéndose herida en lo más delicado y sensible de su íntimo ser. Extraña alianza de las cosas. Cómo lloraban aquellos pedazos de barro. Llenos parecían de una aflicción intensa y tan doloridos que su vista sola producía tanta amargura como el espectáculo de la misma criatura moribunda, cuando miraba con suplicantes ojos a sus padres y les pedía que le quitasen aquel horrible dolor de su frente abrasada. La más triste cosa del mundo era para la madre aquel pavo con patas de alambre clavadas en tablilla de barro, y que en sus frecuentes cambios de postura había perdido el pico y el moco. 3. Pero si era aflictiva la situación de espíritu de la madre, era lo mucho más la del padre. Aquella estaba traspasada de dolor. En el dolor se agravaba con un remordimiento agudísimo. Contaremos brevemente el peregrino caso, advirtiendo que esto quizás parecerá en extremo pueril a algunos, pero a los que tal crean, les recordaremos que nada es tan ocasionado a puerilidades como un íntimo y puro dolor, de esos en que no existe mezcla alguna de intereses de la tierra, ni el desconsuelo secundario del egoísmo no satisfecho. Desde que Celinina cayó enferma, sintió el afán de las poéticas fiestas que más alegran a los niños, las fiestas de Navidad. Ya se sabe con cuánta ansia desean la llegada de estos risueños días y cómo les trastorna el febril anhelo de los regalitos, de los nacimientos y las esperanzas del mucho comer y del atracarse de pavo, mazapán, peladillas y turrón. Algunos se creen capaces, con la mayor ingenuidad,
de embuchar en sus estómagos cuanto ostentan la plaza mayor y calles adyacentes. Celinina, en sus ratos de mejoría, no dejaba de la boca el tema de la Pascua, y como sus primitos que iban a acompañarla eran de más edad y sabían cuánto hay que saber en punto a regalos y nacimientos, se alborotaba más la fantasía de la pobre niña oyéndoles, y más se encendían sus afanes de poseer golosinas y juguetes. Delirando, cuando la metía en su horno de martirios la fiebre, no cesaba de nombrar lo que de tal modo ocupaba su espíritu, y todo era golpear tambores, tañer zambombas, cantar villancicos. En la esfera tenebrosa que rodeaba su mente no había sino pavos haciendo clau, clau, pollos que gritaban pío, pío, montes de turrón que llegaban al cielo, formando un guadarrama de almendras, nacimientos llenos de dulce y que tenían al menos 50.000 millones de figuras, ramos de dulce, árboles cargados de cuantos juguetes pueden idear la más fecunda imaginación tirolesa, el estanque del Retiro lleno de sopa de almendras, besugos que miraban a las cocineras con sus ojos cuajados, naranjas que llovían del cielo, cayendo en más abundancia que las gotas de agua en día del temporal, y otros 1000 prodigios que no tienen número ni medida. 4. El padre, por no tener más chicos que Celinina, no cabía en sí de inquieto y desasosegado. Sus negocios le llamaban fuera de casa, pero muy a menudo entraba en ella para ver cómo iba la enfermita. El mal seguía su marcha con alternativas traidoras, unas veces dando esperanzas de remedio, otras quitándolas. El buen hombre tenía presentimientos tristes. El lecho de Celinina, con la tierna persona agobiada en él por la fiebre y los dolores, no se apartaba de su imaginación, atento a lo que pudiera contribuir a regocijar el espíritu de la niña. Todas las noches, cuando regresaba a la casa, le traía algún regalito de Pascua, variando siempre de objeto y especie, pero prescindiendo siempre de toda golosina. Trájole un día una manada de pavos, tan al vivo hechos que no le faltaba más que graznar. Otro día sacó de sus bolsillos la mitad de la Sacra Familia, y al siguiente a San José con el pesebre y el portal de Belén. Después vino con unas preciosas ovejas, a quien conducían gallardos pastores, y luego se hizo acompañar de unas lavanderas que lavaban y de choricero que vendía chorizos, y del rey mago negro, al cual sucedió otro de barba blanca y corona de oro. Por traer, hasta trajo una vieja que daba azotes en cierta parte a un chico por no saber la lección. Conocedora Celinina, por lo que charlaban sus primos, de todo lo necesario a la buena composición de un nacimiento, conoció que aquella obra estaba incompleta por la falta de dos figuras muy principales, la mula y el buey. Ella no sabía lo que significaban la tal mula ni el tal buey, pero atenta a que todas las cosas fuesen perfectas, reclamó una y otra vez del solícito padre el par de animales que se habían quedado en Santa Cruz. Él prometió traerlos, y en su corazón hizo propósito firmísimo de no volver sin ambas bestias. Pero aquel día, que era el 23, los asuntos y quehaceres se le aumentaron de tal modo que no tuvo un punto de reposo. Además de esto, quiso el cielo que se sacase la lotería, que tuviera noticia de haber ganado un pleito, que dos amigos cariñosos le embarazaran toda la mañana. En fin, el padre entró en la casa sin la mula, pero también sin el buey. Grandes consuelos mostró Celinina al ver que no venían a completar su tesoro las dos únicas joyas que en él faltaban. El padre quiso al punto remediar su falta, mas la nena se había agravado considerablemente todo el día. Vino el médico y como sus palabras no eran tranquilizadoras, nadie pensó en bueyes, mas tampoco en mulas. El 24 resolvió el pobre señor no moverse de la casa. Celinina tuvo por breve rato un alivio tan patente que todos concibieron esperanzas, y lleno de alegría dijo el padre: voy al punto a buscar eso. Pero como cae rápidamente un ave herida a remontar el vuelo a lo más alto, así cayó Celinina en las honduras de una fiebre muy intensa. Se agitaba trémula y sofocada en los brazos ardientes de la enfermedad,
que la constreñía sacudiéndola para expulsar la vida. En la confusión de su delirio y sobre el revuelto oleaje de su pensamiento flotaba, como el único objeto salvado de un cataclismo, la idea fija del deseo que no había sido satisfecho, de aquella codiciada mula y de aquel suspirado buey que aún proseguían en estado de esperanza. El papá salió medio loco, corrió por las calles, pero en mitad de una de ellas se detuvo y dijo: ¿quién piensa ahora en figuras de nacimiento? Y corriendo de aquí para allí, subió escaleras y tocó campanillas y abrió puertas sin reposar un instante, hasta que hubo juntado 7 u 8 médicos y les llevó a su casa. Era preciso salvar a Celinina. 5. Pero Dios no quiso que los 7 u 8, pues la cifra no se sabe a punto fijo, alumnos de Esculapio contravinieren la sentencia que él había dado, y Celinina fue cayendo más a cada hora, y llegó a estar abatida, abrazada, luchando con indescriptibles congojas, como la mariposa que ha sido golpeada y tiembla sobre el suelo con las alas rotas. Los padres se inclinaban junto a ella con afán insensato, cual si quisieran con la sola fuerza del mirar detener aquella existencia que se iba, suspender la rápida desorganización humana y con su aliento renovar el aliento de la pobre mártir que se desvanecía en un suspiro. Sonaron en la calle tambores y zambombas y alegre chasquido de panderos. Celinina abrió los ojos, que ya parecían cerrados para siempre. Miró a su padre y con la mirada tan solo y un grave murmullo que no parecía venir ya de lenguas de este mundo, pidió a su padre lo que éste no había querido traerle. Traspasados de dolor, padre y madre quisieron engañarla para que tuviese una alegría en aquel instante de suprema aflicción. Y presentándole los pavos le dijeron: mira, hija de mi alma, aquí tienes la mulita y el bueyecito. Pero Celinina, aún acabándose, tuvo suficiente claridad en su entendimiento para ver que los pavos no eran otra cosa que pavos, y los rechazó con agraciado gesto. Después siguió con la vista fija en sus padres y ambas manos en la cabeza, señalando sus agudos dolores. Poco a poco fue extinguiéndose en ella aquel acompasado son, que es el último vibrar de la vida. Y al fin todo cayó, como calla la máquina de reloj que se para. Y la linda Celinina fue un gracioso bulto, inerte y frío como mármol, blanco y transparente como la purificada cera que arde en los altares. ¿Se comprende ahora el remordimiento del padre? Porque Celinina tornara a la vida, hubiera él recorrido la tierra entera para recoger todos los bueyes y todas, absolutamente todas las mulas que en ella hay. La idea de no haber satisfecho aquel inocente deseo era la espada más aguda y fría que traspasaba su corazón. En vano con el raciocinio quería arrancársela, pero ¿de qué servía la razón? Si era tan niño entonces como la que dormía en el ataúd y daba más importancia a un juguete que a todas las cosas de la tierra y del cielo. 6. En la casa se apagaron al fin los rumores de la desesperación, como si el dolor, internándose en el alma, que es su morada propia, cerrara las puertas de los sentidos para estar más solo y recrearse en sí mismo. Era Nochebuena. Y si todo callaba en la triste vivienda recién visitada de la muerte, fuera, en las calles de la ciudad y en todas las demás casas resonaban placenteras bullangas de groseros instrumentos músicos y vocería de chiquillos y adultos cantando la venida del Mesías. Desde la sala donde estaba la niña difunta, las piadosas mujeres que le hacían compañía oyeron espantosa algazara que al través del pavimento del piso superior llegaba hasta ellas, conturbándolas en su pena y devoto recogimiento. Allá arriba, muchos niños chicos, congregados con mayor número de niños grandes y felices papás y alborozados tíos y tías, celebraban la Pascua, locos de alegría ante el más admirable nacimiento que era dado imaginar y atentos al fruto de juguetes y dulces que en sus ramas llevaba un frondoso árbol con 1000 vistosas candilejas alumbrado. Hubo momentos en que con el grande estrépito de arriba parecía que retemblaba el techo de la casa y que la pobre muerta se estremecía en su caja azul y que las luces todas oscilaban cual si a su manera quisieran dar a entender también que estaban algo peneques.
De las 3 mujeres que velaban se retiraron 2, quedó una sola, y ésta, sintiendo en su cabeza gravísimo peso, a causa, sin duda, del cansancio producido por tantas vigilias, tocó el pecho con la barba y se durmió. Las luces siguieron oscilando y moviéndose mucho, a pesar de que no entraba aire en la habitación. Creeríase que invisibles alas se agitaban en el espacio ocupado por el altar. Los encajes del vestido de Selinina se movieron también, y las hojas de sus flores de trapo anunciaban el paso de una brisa juguetona o de manos muy suaves. Entonces Selinina abrió los ojos. Sus ojos negros llenaron la sala con una mirada viva y afanosa que echaron en derredor y de arriba a abajo. Inmediatamente después separó las manos, sin que opusiera resistencia a la cinta que las ataba, y cerrando ambos puños, se frotó con ellos los ojos, como es costumbre en los niños al despertarse. Luego se incorporó con rápido movimiento, sin esfuerzo alguno, y mirando al techo se echó a reír, pero su risa, sensible a la vista, no podía oírse. El único rumor que fácilmente se percibió era una bullanga de alas vivamente agitadas, cual si todas las palomas del mundo estuvieran entrando y saliendo en la sala mortuoria y rozaran con sus plumas el techo y las paredes. Selinina se puso en pie, extendió los brazos hacia arriba, y al punto le nacieron unas alitas cortas y blancas. Batiendo con ellas el aire, levantó el vuelo y desapareció. Todo continuaba lo mismo, las luces ardiendo, derramando en copiosos chorros la blanca cera sobre las arandelas, las imágenes en el propio sitio, sin mover brazo ni pierna ni desplegar sus austeros labios. La mujer, sumida plácidamente en un sueño que debía saberle a gloria, todo seguía lo mismo, menos la caja azul, que se había quedado vacía. 7. Hermosa fiesta la de esta noche en casa de los señores de... Los tambores atruenan la sala. No hay quien haga comprender a esos endiablados chicos que se divertirán más renunciando a la infernal bulla de aquel instrumento de guerra. Para que ningún humano oído quede en estado de funcionar al día siguiente, añaden al tambor esa invención del Averno llamada zambomba, cuyo ruido semeja a gruñidos de Satanás. Completa la sinfonía el pandero, cuyo atroz chirrido de calderetería vieja alborotaba los nervios más tranquilos. Y, sin embargo, esta discordia algazara, sin melodía y sin ritmo, más primitiva que la música de los salvajes, es alegre en aquesta singular noche y tiene cierto sonsonete lejano de coro celestial. El nacimiento no es una obra de arte a los ojos de los adultos, pero los chicos encuentran tanta belleza en las figuras, expresión tan mística en el semblante de todas ellas y propiedad tanta en sus trajes, que no creen haya salido de manos de los hombres obra más perfecta y la atribuyen a la industria peculiar de ciertos ángeles dedicados a ganarse la vida trabajando en barro. El portal de corcho, imitando un arco romano en ruinas, es monísimo, y el riachuelo, representado por un espejillo con manchas verdes que remedan acuáticas hierbas y el musgo de las márgenes, parece que corre por la mesa adelante con plácido murmullo. El puente por donde pasan los pastores es tal que nunca se ha visto el cartón tan semejante a la piedra, al contrario de lo que pasa en muchas obras de nuestros ingenieros modernos, los cuales hacen puentes de piedra que parecen de cartón. El monte que ocupa el centro se confundiría con un pedazo de los Pirineos, y sus lindas casitas, más pequeñas que las figuras, y sus árboles figurados con ramitas de epónimos, dejan atrás a la misma naturaleza. En el llano es donde está lo más bello y las figuras más características. Las lavanderas que lavan en el arroyo, los paveros y polleros conduciendo sus manadas, un guardia civil que lleva 2 granujas presos, caballeros que pasean en lujosas carretelas junto al camello de un rey mago, y Perico, el ciego, tocando la guitarra en un corrillo donde curiosean los pastores que han vuelto del portal. Por medio a medio pasa un tranvía lo mismito que el del barrio de Salamanca, y como tiene 2 raíles y sus ruedas, a cada instante le hacen correr de oriente a occidente, con gran asombro del rey negro, que no sabe qué endiablada máquina es aquella. Delante del portal hay una lindísima plazoleta,
cuyo centro lo ocupa una redoma de peces, y no lejos de allí vende un chico la correspondencia, y bailan gentilmente dos majos. La vieja que vende buñuelos y la castañera de la esquina son las piezas más graciosas de este maravilloso pueblo de barro, y ellas solas atraen con preferencia las miradas de la infantil muchedumbre. Sobre todo, aquel chicuelo andrajoso que en una mano tiene un billete de lotería y con la otra le roba bonitamente las castañas del cesto a la tía Lambrijas, hace desternillar de risa a todos. En suma, el nacimiento número 1 de Madrid es el de aquella casa, una de las más principales, y ha reunido en sus salones a los niños más lindos y más juiciosos de 20 calles a la redonda. 8. Pues, ¿y el árbol? Está formado de ramas de encina y cedro. El solícito amigo de la casa, que lo ha compuesto con gran trabajo, declara que jamás salió de sus manos obra tan acabada y perfecta. No se pueden contar los regalos pendientes de sus hojas. Son, según la suposición de un chiquitín allí presente, en mayor número que las arenas del mar. Dulces envueltos en cáscaras de papel rizado, mandarinas que son los niños de pecho de las naranjas, castañas arropadas en mantillas de papel de plata, cajitas que contienen glóbulos de confitería homeopática, figurillas diversas a pie y a caballo. Cuanto Dios crió para que lo perfeccionase luego la mahonesa o la vendiese Scrooge, ha sido puesto allí por una mano tan generosa como hábil. Alumbraban aquel árbol de la vida candilejas con tal abundancia, que según la relación de un convidado de 4 años, hay allí más lucecitas que estrellas en el cielo. El gozo de la caterva infantil no puede compararse a ningún sentimiento humano. Es el gozo inefable de los coros celestiales en presencia del sumo bien y de la belleza suma. La superabundancia de satisfacción casi les hace juiciosos, y están como perplejos, en seráfico arrobamiento, con toda el alma en los ojos, saboreando de antemano lo que han de comer y nadando, como los ángeles bienaventurados, en éter puro de cosas dulces y deliciosas, en olor de flores y de canela, en la esencia increada del juego y de la golosina. 9. Mas de repente sintieron un rumor que no provenía de ellos. Todos miraron al techo, y como no veían nada, se contemplaban los unos a los otros riendo. Oíase gran murmullo de alas rozando contra la pared y chocando en el techo. Si estuvieran ciegos, habrían creído que todas las palomas de todos los palomares del universo se habían metido en la sala, pero no veían nada, absolutamente nada. Notaron, sí, de súbito, una cosa inexplicable y fenomenal. Todas las figurillas del nacimiento se movieron, todas variaron de sitio sin ruido. El coche del tranvía subió a lo alto de los montes y los reyes se metieron de patas en el arroyo. Los pavos se colaron sin permiso dentro del portal y San José salió todo turbado, cual si quisiera saber el origen de tan rara confusión. Después, muchas figuras quedaron tendidas en el suelo. Si al principio las traslaciones se hicieron sin desorden, después se armó una baraúnda tal que parecían andar por allí 100.000 manos afanosas de revolverlo todo. Era un cataclismo universal en miniatura. El monte se venía abajo, faltándole sus cimientos seculares. El riachuelo variaba de curso y echando fuera del cauce sus espejillos, inundaba espantosamente la llanura. Las casas hundían el tejado en la arena. El portal se estremecía, cual si fuera combatido de horribles vientos. Y como se apagaron muchas luces, resultó nublado el sol y oscurecidas las luminarias del día y de la noche. Entre el estupor que tal fenómeno producía, algunos pequeñuelos reían locamente y otros lloraban. Una vieja supersticiosa les dijo: ¿no sabéis quién hace este trastorno? Hácenlo los niños muertos que están en el cielo y a los cuales permite Padre Dios esta noche que vengan a jugar con los nacimientos. Todo aquello tuvo fin y se sintió otra vez el batir de alas alejándose. Acudieron muchos de los presentes a examinar los estragos y un señor dijo: es que se ha hundido la mesa y todas las figuras se han revuelto. Empezaron a recoger las figuras y a ponerlas en orden. Después del minucioso recuento y de reconocer una por una todas las piezas, se echó de menos algo. Buscaron y rebuscaron, pero sin resultado.
Faltaban dos figuras, la mula y el buey. 10. Ya cercano el día, iban los alborotadores camino del cielo, más contentos que unas pascuas, dando brinco por esas nubes, y eran millones de millones, todos preciosos, puros, divinos, con alas blancas y cortas que batían más rápidamente que los más veloces pájaros de la tierra. La bandada que formaban era más grande que cuanto pueden abarcar los ojos en el espacio visible, y cubría la luna y las estrellas, como cuando el firmamento se llena de nubes. ¡Aprisa, aprisa, caballeritos, que va a ser de día!, dijo uno, y el abuelo nos va a reñir si llegamos tarde. No valen nada los nacimientos de este año, cuando uno recuerda aquellos tiempos. Celinina iba con ellos, y como por primera vez andaba en aquellas altitudes, se atolondraba un poco. «Ven acá», le dijo uno, «dame la mano y volarás más derecha». «Pero, ¿qué llevas ahí?» «Esto», repuso Celinina, oprimiendo contra su pecho dos groseros animales de barro. «Son pa' mí, pa' mí. Mira, chiquilla, tira esos muñecos. Bien se conoce que sales ahora de la tierra. Has de saber que aunque en el cielo tenemos juegos eternos y siempre deliciosos, el abuelo nos manda al mundo esta noche para que enredemos un poco en los nacimientos. Allá arriba se divierten también esta noche, y yo creo que nos mandan abajo porque les mareamos con el gran ruido que metemos. Pero si Padre Dios nos deja bajar y andar por las casas, es a condición de que no hemos de coger nada, y tú has afanado eso». Celinina no se hacía cargo de estas poderosas razones, y apretando más contra su pecho los dos animales, repitió: «Pa' mí, pa' mí». «Mira, tonta», añadió el otro, «que si no haces caso nos vas a dar un disgusto. Baja en un vuelo y deja eso, que es de la tierra y en la tierra donde debe quedar. En un momento vas y vuelves, tonta. Yo te espero en esta nube». Al fin, Celinina cedió, y bajando, entregó a la tierra su hurto. 11. Y final. 11 número de ángel, ¿eh? Por eso observaron que el precioso cadáver de Celinina, aquello que fue su persona visible, tenía en las manos, en vez del ramo de flores, dos animalillos de barro. Ni las mujeres que la velaron, ni el padre, ni la madre, supieron explicarse esto, pero la linda niña, tan llorada de todos, entró en la tierra, apretando en sus frías manecitas la mula y el buey.